Queridos amigos, les saludamos desde la Plaza del Vía Crucis del Monte San Francisco en la ciudad de Guatemala para un programa más de Vidas en Victoria. Queremos pedirle que nos acompañe con esta oración para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por otro día más de vida y por otro día más para poder ver nuestro programa Vidas en Victoria. Te queremos pedir, Señor, que a través de este programa nosotros aprendamos a reaccionar como tú. Que a través de este programa, Señor, nosotros nos podamos parecer un poquito más a ti. Madre Santísima, por favor, intercede para que este programa sea de bendición para todas las familias que lo están viendo. Gracias, Padre, bendito y alabado seas por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este programa es gracias a Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. ¡Comenzamos! ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún problema por la forma en que reaccionamos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido mal después de reaccionar mal ante nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese cargo de conciencia? No lo debí de hacer, me arrepiento. Y nuestro programa de hoy por eso es tan interesante, porque hoy aprenderemos acerca de la templanza, reaccionando como Jesús. En el programa de hoy seremos testigos de un evento sin igual. La entrega de un distintivo de Matrimonios en Victoria al Papa Francisco en el Vaticano. Cómo Hombres en Victoria cambió mi vida, nos da su testimonio Mauricio Román, y en nuestro conversatorio con el tema La Templanza, reaccionando como Jesús, conversará con nosotros el Padre Luis Ortiz y compartirá su historia de vida Sergio Larios. Concluiremos con la reflexión espiritual de nuestra fundadora Betty de Juárez. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado en diferentes situaciones y en momentos difíciles, ¿qué haría Jesús? Hoy, Gaby de García ha salido a preguntar precisamente esa interesante pregunta. En mi situación, ¿cómo reaccionaría Jesús? En el programa de hoy, La Templanza, en el reciente Congreso de Mujeres en Victoria, nos dieron diferentes opiniones sobre este tema. Escuchemos lo que nos dijeron. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor y las virtudes como la templanza es una lucha constante, ¿verdad? De poder tener a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras inclinaciones, nuestras pasiones bajo control. Lo único es pidiéndoselo a Él, la única manera de poder desarrollar esas virtudes que Él nos enseña y esos dones. Es tener mucha fe en Él, ¿verdad? Para poder seguir adelante y en medio de todos los obstáculos que tengamos, siempre tener fe en Él para poder seguir adelante. Recordemos que la templanza es el dominio firme y moderado sobre las pasiones, virtud que tenemos que ejercitar solamente con las fuerzas que nos da el Señor. Seguimos con el programa. Muchas gracias, Gaby, por esas interesantes respuestas. Ahora queremos compartir con ustedes una gran noticia, una noticia que fue de gran alegría para todos Matrimonios en Victoria. Matrimonios en Victoria estuvo en el Vaticano y fue a través de los coordinadores de Costa Rica, los esposos Garro, quienes tuvieron una audiencia con el Papa y en ella le entregaron un distintivo de Matrimonios en Victoria. Le han otorgado una camisa con su nombre, Papa Francisco. Él la lució y la tuvo en sus manos. Hola amigos de Vidas en Victoria, mi nombre es Carol Quiroz. Mi esposo Mario Garro y yo somos los directores nacionales de Matrimonios en Victoria en Costa Rica
Para mí es una gran alegría estar hoy con ustedes en el programa y poder compartir un poquito acerca de la experiencia que tuve de poder saludar y abrazar a nuestro amado Papa Francisco. Lo que nos llevó a Roma fue principalmente el poder ir a contar en una rueda de prensa que íbamos a estar presentes ahí de oyentes más que todo sobre lo del simposio que va a haber aquí en Costa Rica sobre Laudato Si. Entonces tuvimos la gran oportunidad a través de esto de que nos dijeron, bueno, si ustedes van, comparten un poco sobre este evento que va a haber en Costa Rica, van a tener la oportunidad de participar en el Bachamano, que es como así lo llaman, y poder estar y poder saludar a nuestra santidad, el Papa Francisco. Bueno, una semana antes tuvimos que tomar la decisión si íbamos o no íbamos a Roma, porque tuve 22 días, como 3 semanas exactamente, de pasar pues muchos problemas de salud. Primero me internaron, tuve una operación de emergencia de los intestinos, una obstrucción de intestinos. Estuve en el hospital internada como una semana. Cuando salí del hospital ya me vine a la casa y a los 2 días presenté dolores en mi estómago, pues resulta que lo que tenía era una bacteria que se llama Clostridium, que es una bacteria muy peligrosa. Entonces la detectaron y otra vez me volvieron a internar en el hospital como 5 o 6 días más. Fueron 3 semanas muy difíciles, 3 semanas de verdad la pasamos muy duro, mucho susto porque 3 veces prácticamente me vi entre la vida y la muerte. Y pues después de orarlo mucho tomamos la decisión y nos fuimos a Roma y fue la gran bendición que tuvimos de poder haber estado tan cerca del Papa Francisco. Ya teníamos pensado que íbamos a llevar una foto de la familia nuestra para que bendijera la foto. También le llevábamos una camiseta del movimiento con el logo de Matrimonios en Victoria y del otro lado decía Papa Francisco. Llevábamos también un recuerdo, teníamos ahora el 11 de noviembre, teníamos nuestro aniversario 16 de Costa Rica, aquí Matrimonios en Victoria en Costa Rica. Entonces llevábamos un montón de cosas ahí. Yo le decía a Mario, ¿en qué momento yo le voy a poder decir todo esto? Él es una persona maravillosa y él se toma su tiempo con cada persona, la escucha, ¿verdad? Y Dios propició ese momento maravilloso, de verdad que fue un momento de Dios, fue una cercanía de los corazones de Él conmigo. El Papa Francisco es una persona maravillosa, es un ser humano extraordinario, con un amor, con una sencillez, con una humildad. Desde que yo lo vi venir, yo sentía unas ganas de llorar porque es impresionante lo que uno siente estar frente a él, sobre todo por su humildad, por su cercanía, pero ya cuando lo tuve al frente era una cercanía tan grande y un amor tan grande de él. Nunca podré terminar de agradecerle al Señor que me haya dado esta oportunidad de tenerlo tan cerca. Y en ese momento yo sentí un gran deseo de decirle que si me podía abrazar. Entonces él se quedó viéndome así como uy, eso no lo puedo hacer, o no sé. Su reacción fue, abrió mucho los ojos, pero sin embargo él me abrazó. De verdad que era como el abrazo del mismo Dios. Y entonces donde Mario me gritó, la camiseta, inmediatamente. Entonces yo le dije, Su Santidad, usted se pone camisetas de equipos de fútbol, entonces él se rió mucho y me dijo, no me la puedo poner, pero sí la puedo mostrar. Entonces él la agarró con un amor, la agarró con una emoción. Cuando yo le hablé a él mucho también de Matrimonios en Victoria, le dije que Matrimonios en Victoria era un movimiento que había nacido en Guatemala, que nuestro más deseo, nuestro sueño más grande era que fuera certificado a nivel pontificio, y que ahora que nuestros fundadores Betty y Manuel Juárez estaban vivos, entonces
Cuando yo le hablé a él de Matrimonios en Victoria, él sí como que sabía de qué le estaba hablando yo, como que él sabía que era Matrimonios en Victoria. Entonces cuando agarró la camiseta, él la agarró y se la puso, entonces fue un momento demasiado emocionante. Muchísimos de los hermanos de Costa Rica, de Guatemala, de muchos países donde está Matrimonios en Victoria, me escribían, me decían Carito, todos gritábamos, todos llorábamos. Nosotros no tenemos cómo pagarle primero a Dios y a nuestros fundadores por tanto bien, por todo lo que ha hecho Matrimonios en Victoria en nuestro matrimonio, en nuestro hogar y en tantísimas familias, ¿verdad? Matrimonios en Victoria ha sido un gran regalo de Dios para nosotros, para muchísimos y para la iglesia también. Es muy bonito tener ahorita el recuerdo de ese momento de que él tuvo la camiseta, que se la puso en su pecho y ahora la tenemos en casa sede en Matrimonios en Victoria. Felicitamos a todos nuestros hermanos de Costa Rica y gracias por la oportunidad que Matrimonios en Victoria estuviera junto al Papa Francisco. Vamos a un corte, pero no se vaya porque a continuación conoceremos cómo Hombres en Victoria cambió la vida de Mauricio Román. Y más adelante, nuestro conversatorio sobre el tema La templanza reaccionando como Jesús. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036 6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Gracias por continuar en su programa Vidas en Victoria. No cabe duda que para nosotros nuestro movimiento es de gran importancia. Y hoy, Mauricio Román nos cuenta cómo Hombres en Victoria cambió su vida. Soy Mauricio Román y quiero comentarles cómo Hombres en Victoria cambió mi vida. Vivía una situación económica difícil, realmente después de uno tener mucho trabajo. Me fui quedando sin trabajo hasta llegar a una crisis de año y medio, 6 meses sin trabajo. Y ahí fue donde de verdad encontré la verdadera luz del Señor. Aprendí a tocar suelo, realmente toqué el suelo como cualquiera de ustedes puede estar viviendo ahorita. Me quedé sin un quinto en la billetera, me quedé sin un quinto en la cuenta bancaria. Pero fue Hombres en Victoria el que a través de sus prédicas, a través de ese desayuno, pues yo a pesar de que no tenía quizás para el desayuno, pues iba, porque sabía que esto era lo que me iba a dar la fuerza y así fue. Efectivamente, yo escuchaba a los predicadores decir, no abandonen, sino que venga usted al desayuno y mire, no son cosas mágicas, son cosas que Dios realmente hace. Le digo, la situación no fue instantánea, pero sí le digo, fue segura. Al final, le digo, el Señor me sacó de cada una de esas situaciones. Le digo, lloré, sufrí, muchas veces nos pusimos de rodillas con mi esposa porque realmente me lo enseñaron en Hombres en Victoria. Incluso con mis hijas nos pusimos de rodillas pidiéndole al Señor que nos ayudara a salir adelante. Y miren, tal vez al principio no encontré el trabajo, pero encontré al Señor. Y le digo, poco a poco yo me fui dando cuenta la importancia que es tener a Dios en el corazón, tener a Dios en cada uno de nosotros. Porque las crisis siempre van a haber, los problemas siempre van a estar.
pero Hombres en Victoria, a ti que me estás escuchando, te digo de verdad que estás en el camino correcto. Este es el lugar donde si tú ahorita te sientes abandonado, si tú te sientes derrotado, si tú te sientes abatido, así como tú te sientes, así me sentí yo también. Pero aquí estamos los Hombres en Victoria, somos personas normales, pero somos personas que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, Él nos va guiando, nos va dando el camino para salir adelante. Así es que te invito a que te unas a Hombres en Victoria, que luches día y noche por estar todo el tiempo en el movimiento, porque te digo, es un camino duro, pero es un camino seguro. Muchas gracias, Mauricio, por contarnos tu testimonio. Queremos invitarlo a conocer más de Hombres en Victoria. El movimiento realiza diferentes desayunos, diferentes retiros y diferentes cenas para que nosotros los hombres podamos tener un encuentro más personal con Jesús. Vamos a un corte, pero no se vaya porque a continuación tendremos nuestro conversatorio sobre el tema La templanza reaccionando como Jesús. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Queridos amigos, gracias por continuar en su programa Vidas en Victoria. Estamos nuevamente aquí en la Plaza del Vía Crucis en Monte San Francisco con un invitado muy especial. Estamos con el Padre Luis Ortiz. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, muy amable, gracias. Queremos conversar hoy sobre un tema muy importante, reaccionando como Jesús, la templanza. Para eso queremos que nos acompañe a ver el testimonio de Sergio Larios, un licenciado en psicología que ha estado con nosotros también en estos conversatorios, pero que tiene una historia muy interesante. Vamos a verlo. Ok, no, pues muchas gracias por la invitación, queridos televidentes. Gracias por estar de verdad atentos a todos estos temas que enriquecen nuestra vida. Mi nombre es Sergio Larios y pues hoy tengo a bien poder compartir con ustedes un poquito sobre este tema que considero muy importante para nuestra vida en general, que es la templanza. Recuerdo muy bien teniendo una definición de carácter que creo que era indebida, ¿no? Yo tenía mucho la idea que una persona de carácter fuerte era aquel que gritaba, dominaba, que impulsivamente podía dejar quieto a alguien por medio de un grito, o llegué a ser una persona que muy sutilmente observaba las debilidades de los demás y cuando me servían ahí daba y ahí golpeaba. Y combinado con esto fui una persona muy violenta, muy impulsiva, o sea, muy fácil de irme a los golpes y muy fácil de quererlo resolver todo con violencia. Cuando tengo mi conversión, cuando tengo este proceso de conversión, pues definitivamente una de las cosas que a mí me quedó como muy claras en la vida era que si yo no dejaba de ser violento, definitivamente no podía comunicarme con la gente, no podía restaurar muchas de las cosas que producto de mi vida anterior estaba perdiendo. Y me di cuenta que necesitaba frenar, parar, detenerme y pensar para poder hablar, porque conmigo todo iba muy bien mientras yo tuviera la razón. O sea, a mí mientras alguien no me pudiera debatir lo que yo estaba diciendo, todo era fabuloso, todo era bueno. Y me pasaba incluso con mi esposa, que fue precisamente a la persona que más en ese momento de conversión, mi crisis matrimonial es la que me lleva precisamente a buscar al Señor. Y cuando yo podía darle un argumento a mi esposa sobre las cosas sin que ella me lo pudiera debatir, todo era paz y todo era maravilla. Pero si ella venía y me discutía o me debatía
o me ponía en una posición contraria, yo inmediatamente estallaba. Y me di cuenta que en ese estallido no lograba nada. En cambio, cuando yo lograba pensar, cuando yo lograba analizar, esto me llevaba a poder tener una mejor comunicación con ella, con mi hijo, con la gente en general. Y paralelamente a esto tuve en mi haber, en algún momento en el desarrollo de mi empresa, pues alguien me recomendó un muy buen libro que se llama Un líder como Jesús. Y al empezar a analizar este libro, que yo lo empecé a estudiar realmente desde una perspectiva más del liderazgo, de tener un poquito más como un liderazgo equilibrado, me acuerdo yo que era lo que estaba buscando en ese momento. Y empiezo a encontrarme con que al final la manera en que Jesús había moldeado a sus discípulos había sido por medio de una influencia que precisamente analizaba a las personas. Es decir, él veía cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, pero las usaba para bien. O sea, nunca tenía esa reacción, ¿verdad? De, ok, ahorita me lastimaste, me golpeaste, pues entonces aquí te voy a dar y aquí te voy a destruir. Sino que al contrario, era entender sus debilidades para poder trabajar sobre esas debilidades y reforzar las fortalezas de la persona. Y me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, ¿y esto cómo se llamará? ¿Cómo se llamará ese hecho de sentarte y pensar las cosas? Y me recordaba mucho entonces, justo mi papá utilizaba mucho una palabra, ¿verdad? Él decía, es que para solucionar ciertos problemas en la vida uno tiene que tener temple. Sí, y esa palabra empecé a tratar de escudriñarla un poquito más, lo que me llevó justamente a descubrir que la palabra correcta de lo que yo estaba buscando para mi vida era que tenía que aprender a ser una persona, y a mí me gusta decirlo así, templada. Sí. Es más correcto para nuestro idioma decir contemple, sí, pero me gusta más pensar porque a mí lo que me costaba era poner la cabeza fría, sí, templar la cabeza, enfriar un poco, no dejarme llevar por el momento, por la emoción, por lo que estaba viviendo, por el enojo. Y lo digo por emociones porque la verdad es que es curioso que eso es al final de cuentas lo que no te permite la templanza. Es una batalla que vivo librando hasta el resto de mi vida, es que seguro seguiré el resto de mi vida. Pues ha costado, ha sido difícil, ha sido duro, pero ha sido muy bonito entenderlo porque al final es a mi criterio, el valor que te lleva a vivir con Jesús, a buscar ese equilibrio. Sí, porque al final de cuentas la templanza es la que a mí en lo personal me ha hecho descubrir que lo más importante no es tener ni dinero, ni beneficios, ni milagros. Esos son ganancias. Dios lo que quiere es salvarnos. Y por medio de la templanza descubres eso. Que cuando una prueba viene a tu vida y cuando algo te golpea, no es que Dios se esté olvidando de ti o te esté castigando, te está forjando para que entiendas que tu misión en esta tierra es encontrar el camino de regreso a casa, y esa es la casa del Padre. No tus berrinches. Eso es la templanza para mí. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar este tiempo en televisión para darle las gracias porque hoy sabemos que es un día especial para usted. 19 años de ministerio y pedirles a nuestros queridos televidentes una oración especial por el Padre para que ese ministerio siga creciendo y que ese fruto que hoy ha sido abundante sea aún todavía más abundante. Y se los pido no solo una, sino muchas, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre, por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. Padre, nuestro tema de hoy es reaccionando como Jesús. Entonces, ahí mismo está nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Jesús para que nosotros podamos aprender también? Podemos ir entresacando en el Evangelio, leyéndolo despacito, e ir viendo y aprendiendo todos esos modos humanos de reaccionar de nuestro Señor, en que le vamos a notar ese equilibrio, esa ternura de su trato, esa misericordia, esa, como digo yo, mirada de misericordia que hace que los discípulos aprendan a tener misericordia, por ejemplo, de Bartimeo, que está a la orilla del camino, que lo están regañando porque se pone a gritar y Jesús dice, llámenlo porque sí que me interesa. En fin, toda esa, como digo, ternura, esa misericordia. Y al mismo tiempo vamos a ver, por ejemplo, cuando el Señor entra al templo de Jerusalén y se encuentra con que aquello se va convertido en un mercado, y entonces con ira santa, pues saca a aquellos vendedores que habían convertido pues más que en un mercado, en un establo, el templo de Jerusalén, y lo saca con fortaleza, con vehemencia. Vemos entonces cómo esa virtud le ayuda y va también en nuestro Señor proponiéndonos como ejemplo para tener ese equilibrio de trato con los demás. Que
ante lo que está mal objetivamente, no va por eso a decir lo que está malo, está malo. Correcto. Con los demás siempre la ternura del trato y, si se quiere, la amabilidad, que no va a reñir en ningún momento con la verdad. Sí, correcto. Y entonces ahí es cuando vamos efectivamente a controlarnos a nosotros mismos y gracias a Dios también cuando se nos pasa la mano, porque así somos humanos, que no somos ni angelitos ni robots. Entonces no nos extrañes en el caminar nuestro se nos ensucian los zapatos y tenemos que pedir perdón. Pues en esa petición de perdón es cuando uno también gana en humildad y dice, pues si me excedí y tuve un maltrato hacia alguien, pues nada mejor que la petición de perdón. Padre, cualquiera que escucha esto, y lo hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Sí. Cualquiera puede decir y poder pensar, ¿verdad? Si hasta Jesús se enojó, sí. Yo también tengo derecho de enojarme. Sí. Si Jesús se enojó, entonces yo también tengo derecho a que me soporten en la casa. Y, o sea, nos justificamos. Que nos justificaríamos sin duda. Entonces, es un poco también la mentalidad. ¿De dónde nace? Del servicio, por ejemplo, cuando regresamos a casa, luego de toda la jornada de trabajo. Y ahí, ahora en nuestros tiempos, pues normalmente es papá y mamá quienes también colaboran y trabajan y tienen esa jornada fatigosa de trabajo. Vuelven a casa y lógicamente quieren encontrar en casa pues un lugar que sea hogar en el que también se descanse físicamente. Pero claro, si yo voy con la mentalidad de decir, tanto he trabajado durante el día que entonces ahora merezco que todos se pongan a mi servicio, como que si fuéramos una especie de faraón egipcio, pues entonces estamos como equivocando la receta. Correcto. ¿Ya? Nos daremos cuenta que en la medida que yo voy a casa, por ejemplo, en lo que pensábamos, y voy a tener para con mi familia detalles de amor, de cariño, de servicio, me daré cuenta que en eso no solo descansaré más, sino que seré más alegre en la medida que mire a los demás también alegres. Es la escuela del servicio, de la entrega, del don que se vive siempre en las familias. Padre, nos tenemos que ir a corte en este momento, pero yo lo quiero dejar con una pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros entonces para poder reaccionar como Él ya en un aspecto más práctico? Aprendemos de Él, pero ¿cómo puedo hacer yo para reaccionar como Él? De acuerdo. Vamos a un corte y ya regresamos. Queridos amigos, continuamos aquí en la Plaza del Vía Crucis en el Monte San Francisco, hablando sobre un tema muy importante, reaccionando como Jesús, la templanza. Nos encontramos junto al Padre Luis Ortiz, con quien antes de irnos al corte le formulamos una pregunta. Ya hemos visto que Jesús es nuestro modelo, pero ahora de modo práctico, ¿cómo podemos nosotros reaccionar como Jesús? Pues efectivamente queremos reaccionar como Jesús, pensar como Jesús, querer como Jesús, o lo tratamos o empezamos a hacer amistad y trato con Él, buscándolo en los sacramentos, buscándolo en la oración, aprendiendo de Él, buscando con sed y con gusto en los evangelios cómo parecerme a Él, terminaremos diciendo, Dios mediante, como San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Será entonces como ese parecerme a Jesucristo de tanto trato que voy teniendo con Él, que va a significar ciertamente lucha, esfuerzo. Está la gracia, que no nos va a faltar nunca, pero va a ser correspondido con nuestra entrega, con nuestra lucha, con nuestro esfuerzo. Y ese esfuerzo va a significar en ocasiones que no vamos a dar la talla, que nos vamos a caer. Pero en la medida en que nos vamos tratando al Señor, nos iremos pareciendo más y más a Él. Pero hay que tratarlo. Como decían, un gitano decía, es que para tratar a Jesús, para quererlo, decía, con un lenguaje muy gitano, hay que rozarlo, decía, pero hay que vivir, hay que convivir con Él, de tal manera que, de tanto que uno convive con una persona, que se te van pegando sus dichos, su forma de pensar, su forma de querer. Con el Señor no existe otra receta. Padre, ¿y qué actitudes debemos de tener nosotros? O sea, de apertura, humildad. Sí. ¿Qué actitudes debemos de tener nosotros para saber? Como ya nos hablaba del perdón, ¿verdad? O sea, no somos robots, no somos perfectos. Ni angelitos.
todos nosotros hemos explotado alguna vez, Sí, ¿verdad? sí. O sea, porque eso es Sí. el común denominador. Pero Sí. ¿qué actitudes debemos de tener nosotros para poder conocer más al Señor? Bien. Porque también, como decía San Jerónimo, ¿verdad? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesús. Así es. Entonces, así es. ¿qué actitudes debemos de tener? Pues actitudes de servicio. Cuando el Señor va descubriendo que los apóstoles, que son discípulos suyos, están teniendo actitudes como de dominio, de creerse más el uno sobre el otro, de Correcto. creer que entonces quién va a ser el primero, el principal, etcétera. Entonces se voltea y le dice, miren, quien quiera ser el grande, el mayor, que sea su servidor, el que sirva, el que ame, el que comprenda, el que acompañe, lo que nos decía San Francisco de Asís, porque es que comprendiendo es como se es comprendido, amando es como se es amado, perdonando es como se es perdonado, en definitiva, dando es como se recibe. Entonces, actitudes concretas de servicio, un día tras otro. Y entonces ahí estamos limando también nuestro orgullo, nuestra soberbia, que no se va a terminar nunca, ciertamente, Sí. pero vamos limándolo también. Va disminuyendo, si se quiere, ese orgullo y esa soberbia a base de frecuentes actos de humildad y de servicio. Padre, ¿y qué frutos podemos tener entonces ahora nosotros? Porque nadie se puede meter, ¿verdad? Y si hablamos en un negocio, por ejemplo, nadie se va a querer hacer algo de lo que no sabe qué es lo que puede uno obtener un bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué Sí. podemos obtener nosotros por medio de la templanza y de esa actitud de servicio? Pues lo que vamos a ir obteniendo poco a poco será ese dominio de sí, esa paz. Cuando pensamos en estas personas que nos han inspirado y que los vemos, que son humanos como nosotros, pero que te inspiran paz. Uno piensa en la Madre Teresa, en Juan Pablo II, Sí. y tal, y dice, ala, pero qué, como que transparentaban a Dios, qué paz la que van transmitiendo. Pues es una paz que ellos también las han conseguido a base de esfuerzo personal, a base de negación. Esos son frutos propios de la negación a sí mismo por una razón de amor, con actos concretos de entrega de servicio. Lo que se va consiguiendo es esa paz, ese equilibrio, esa paz interna que se transmite. Es lo que, vuelvo a repetir la oración de San Francisco, es decir, donde haya esa división, que yo lleve el amor, que yo lleve la cordialidad, donde haya oscuridad, que yo lleve la luz, etcétera. Sí, Padre, con todo esto de verdad que es muy importantísimo hablar acerca de la templanza. Y algo que también me hablaba usted es que tenemos que tener nosotros templanza porque hablamos mucho sobre reaccionar con los demás, Sí. pero hablar también de la templanza en cuanto a los bienes que nos rodean, en También. cuanto a todo lo creado. Así es. ¿Cómo podemos nosotros controlar también? Porque hoy en día, en un mundo tan materialista, Sí. ¿cómo Sí. podemos nosotros entonces obtener la templanza? Pues yo creo que partiendo, vamos, del principio que las cosas creadas son bienes creados, por tanto es algo bueno, pero que los bienes creados son medios para alcanzar un fin. Hay que tener muy claro el fin, la meta, y que todo lo demás, toda la creación, todas las cosas materiales han de servirnos como medios para llegar a aquello, nunca como obstáculos. Y entonces la templanza nos ayudará a ordenarnos también en relación con todos esos bienes creados. De manera que no voy a darles el corazón, no van a ser esas cosas las que me dominen, sino que yo Correcto. tendré ese dominio. Por ejemplo, es la época en la que se nos insiste mucho que el cariño, la generosidad, el amor y tal se demuestra comprando algo. Y entonces dando algo. se nos da una especie de manía por el shopping y solo comprar por comprar. Y lo dan como receta. O sea, Entonces, digamos, yo compro algo si realmente veo que lo necesito. Y si está en buen precio, me parece magnífico. ¿Sí? Pero solo llegar por ver, porque tal. Entonces, ahí está faltando la virtud de la templanza. La virtud de la templanza también nos llevará en moderar la comida y la bebida, que me sirve para que yo pueda rendir mejor en toda mi vida. Pero si yo voy a poner en la comida y en la bebida el fin en sí mismo, entonces Correcto. comer por el comer es recordar lo que se decía en la antigüedad de los romanos, de los así llamados paganos, es decir, comamos y vamos que mañana moriremos. correcto. La templanza nos lleva también a ordenarnos en ese sentido, la comida, la bebida, de todos los bienes creados, que haya un equilibrio en mí. Queridos amigos, y muchas gracias, Padre, por De estar nada, con nosotros de en nada. este programa. El tiempo es muy corto, pero queremos instarlos a decirles que esto es un proceso, porque cualquiera de nosotros queremos ser ya y tener las actitudes de Jesús ya, ¿verdad? Entonces se nos olvida Sí. que la conversión es un proceso, dura toda la vida. Así es. Pero darles ánimos a que sigan ustedes luchando con
por dominarse y por alcanzar la virtud de la templanza. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vidas en Victoria. ¿Quiere usted seguir aprendiendo a cómo reaccionar como Jesús? Veamos ahora la reflexión espiritual de nuestra fundadora Betty de Juárez sobre este interesante tema. Qué hermoso poder compartir con ustedes este mensaje acerca de las virtudes. Sabe que hay virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las teologales, fe, esperanza y caridad. Y las cardinales, justicia, fortaleza, templanza y prudencia. Y vamos a compartir un poquito acerca de la virtud de la templanza. Y fíjense que quiero compartir con ustedes el Catecismo de la Iglesia. Nos da definiciones hermosas acerca de las virtudes, y hoy quería compartirles lo que dice San Gregorio de Niza, el beato San Gregorio de Niza. Dice que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Y eso es muy importante, porque el ejercicio de las virtudes es tarea nuestra, que pues estamos todos llamados a ejercitarlas. ¿Y cómo las ejercitamos? Combatiendo con los vicios, con los pecados. Y cuando salimos victoriosos, nos damos cuenta que la virtud tuvo una victoria, la victoria que Jesús nos da. Y pues una virtud es una disposición habitual, ¿verdad? Y firme de hacer el bien, y tiende hacia el bien, busca el bien, lo elige a través de acciones concretas. Esto es muy importante que sepamos que las virtudes cardinales no es una más importante que otra. Ellas se entrelazan entre sí y nos mueven y nos impulsan y nos capacitan para que vivamos mejor, para que seamos mejores personas. Y quería compartirles algo muy hermoso acerca de esta virtud que nos capacita para refrenar los placeres. Los placeres pueden ser espirituales y pueden ser carnales. Así es que cada uno de nosotros tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado de podernos ejercitar. La virtud de la templanza modera nuestros impulsos, nuestros deseos. Y esto es muy importante, que recordemos que a veces hay deseos, y es bueno tener deseos. ¿Quién no quiere tener deseos? Pero es importante saberlos moderar. Para eso la templanza nos ayuda a moderar nuestros impulsos, nuestros deseos. No es hacer lo que yo quiero, sino más bien analizarlo, meditarlo y saber que yo no soy una persona movida por instinto, como son los animales. Soy un ser humano, una persona que ha sido dotada de inteligencia, de voluntad. Tenemos libertad, el libre albedrío que tenemos como hijos de Dios, pues tenemos que recordar que lo podemos utilizar. Y al utilizarlo nos vamos a dar cuenta que debemos usar la razón. Tenemos que pensar y moderar esos impulsos, esos deseos, porque no podemos hacer todo lo que deseamos. Y Dios puso implícito en el ser humano ese anhelo de desear, inclusive en el plano físico, el deseo físico, el deseo de su cónyuge es importante. Un deseo sexual es muy importante. Sin embargo, recordemos, dentro del vínculo del matrimonio, y no puede haber una fijación, solamente estar pensando en eso y pues
tratar de que esto llene toda la vida. Tiene que ser como una actitud positiva, de ver todo de una forma tan buena, porque todo lo que Dios ha dejado es bueno. Desde el momento en que la virtud de la templanza nos pueda encaminar hacia el mal para desarrollar y hacer lo que queremos, deja de ser virtud. Porque una virtud es la que siempre nos va a acercar a Dios y va a mantener esa imagen como semejanza que Dios imprimió en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Por esto dice el catecismo que la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Dios nos ha capacitado para que disfrutemos, para que tengamos, ¿sabe? Tener no es malo, disfrutar no es malo. Es el exceso de un disfrute que nos aparta de un auténtico camino que nos lleva hacia Dios. Por eso todos los bienes creados por Dios, humanamente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando, tenemos grandes capacidades. Y todo esto tenemos que saberlo encauzar para eso. Nos sirve la virtud de la templanza. Y dice también en el catecismo, que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, los deseos en los límites de la honestidad, y la persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. Dice: no vayas detrás de tus pasiones, de tus deseos, refrénalos. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Esto es importantísimo porque esto nos impulsa siempre hacia Dios y hacia el bien común, hacia las personas en las que nosotros quisiéramos dejar plasmado lo mejor de cada uno. Así es que les recuerdo San Agustín. San Agustín decía algo que creo que vale la pena que podamos compartirlo. Vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a Él, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, la cual pertenece a la prudencia, le entrega un amor entero por la templanza. Dios ha creado al hombre y a la mujer con capacidades, y esas capacidades, el último fruto del Espíritu Santo sabe que es el dominio propio. El dominio propio viene a incrustarse dentro de la templanza, porque la templanza es esa moderación que nos capacita para no ser movidos solo por un instinto, por lo que deseamos, por lo que queremos. No nos podemos cosificar ni cosificar a nadie. Todo lo que quiero lo obtengo, todo lo que necesito físicamente o afectivamente o espiritualmente, pues lo voy a obtener. Viera que no. La virtud de la templanza nos ayuda a ser sobrios en la comida y en la bebida, y nos ayuda a ser castos en cuestión de nuestro cuerpo físico. Así es que la templanza es tiempo de ejercitarla, una virtud que todos tenemos que practicar. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, Betty, por esta interesante reflexión. Queremos invitarlos a todos ustedes a que sigamos encontrando la templanza, a que sigamos nosotros luchando a reaccionar como Jesús. Nuestra vida y la vida de nuestra familia puede cambiar. Nuestro programa de hoy ha concluido y es gracias a Hombres en Victoria y a Matrimonios en Victoria. Estuvo con ustedes su servidor Álvaro García. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.